Volviendo al tema del calor. ¿Cómo le extendemos la vida? Habíamos dicho, una de las funciones del contenedor era obviamente controlar la temperatura. Cuando hablamos de extraer el calor, lo que estamos haciendo es intervenir esa tasa de respiración, que si se fijan en la flecha de color azul, ¿verdad?, está bastante inclinada. Con el frío o la ausencia de calor, lo que hacemos es disminuir esa tasa de respiración. ¿Para qué? Para que obviamente todo este proceso se ralentice. Vamos a tener menor generación de calor, vamos a tener menor cantidad de dióxido de carbono de generación y obviamente menor humedad, por lo tanto deshidratación. En la medida que vayamos necesitando obviamente extender nuestro viaje, vamos a tener que intervenir en el oxígeno, ¿ya? O sea, bajándole la cantidad de oxígeno, vamos a poder disminuir estas mismas cantidades de generación de calor, de CO2 o de agua, ¿ya? Pero sigue existiendo, porque obviamente es un organismo vivo. Y el CO2 también lo monitoreamos. El CO2, si bien en concentraciones muy elevadas por mucho tiempo, puede ser perjudicial para el fruto, en términos cosméticos muchas veces en la superficie de la piel de la fruta. El CO2 en general es un gas que está en la naturaleza y que en aplicaciones de post cosecha es un muy buen fungiestático, ¿ya? O sea, evita que proliferen, en este caso, hongos, por ejemplo. Entonces, o sea, no es tan negativo tener CO2 presente en nuestra atmósfera. Entonces, si combinamos esta mezcla o combinamos estas técnicas de post cosecha con nuestros productos de absorción de etileno y de gases volátiles orgánicos, que es el otro concepto, no es solo etileno, son gases volátiles orgánicos que ayudan en la proliferación de los hongos, obviamente que vamos a tener una fórmula ideal para el transporte. ¿Qué son los equipos refrigerados? Habíamos hablado que se preocupaban de administrar la temperatura, de administrar la humedad y también de controlar la atmósfera. Pero su principal rol es el mover el calor. Ahí tenemos un contenedor, par de camiones, ¿verdad?, que también hacen la misma función. El calor es esa energía que se manifiesta por el aumento de la temperatura y del proceso de transformación de otras energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos, ¿ya? Este va a ser llamado en nuestro concepto como industria, ¿verdad?, del transporte y de la refrigeración y del cuidado de la fruta, el enemigo, el calor, ¿ya? Ahora, este calor es importante conocer que se mueve, siempre el calor está en movimiento y lo va a hacer de más caliente a más frío. O sea, a mayor, ¿cierto?, sea la diferencia entre dos objetos, como lo muestra ahí la gráfica, esto que está de color rojo es porque está caliente, lo que está en azul está más frío, va a ser más rápida, digamos, el movimiento de calor a mayor diferencia, pero siempre se va a tender a equilibrar. ¿Cómo se mueve este calor? Bueno, vamos a definir tres formas de moverlo: la conducción, la convección y la radiación, y la idea es que obviamente podamos identificarlo, estos movimientos de calor dentro de nuestro segmento o de nuestra industria. En el caso de la conducción, es el calor que se mueve a través de los sólidos y los líquidos. Acá en la gráfica tenemos una barra de metal que la calentamos por un extremo y termina calentándose toda la barra. Bueno, es decir que por el contacto, ¿verdad?, molecular, el calor se va moviendo rápidamente de un lado hacia el otro. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, dos cajas de fruta que van a tender a equilibrarse en la temperatura, producto que están en contacto uno con otro. La conducción, que es una de las más conocidas y también de las más atesoradas, sobre todo en los países calurosos, de ambiente caluroso, porque nos trae el confort a través del aire acondicionado, ¿verdad? Es un ejemplo claro de la conducción. Convección, tenemos que el calor se mueve a través de la circulación o movimiento de un fluido, ¿ya? El aire es un fluido, ¿ya? Los refrigerantes líquidos y de vapor también son fluidos. Me voy a permitir volver un slide ahí respecto a la conducción, que estaba bailando, me estaba anticipando. En el contenedor, ¿ya?, que es lo que ustedes ven ahí, la conducción es el movimiento de calor desde el exterior hacia el interior del contenedor, producto del contacto. O sea, va a haber calor afuera que va a querer entrar al contenedor
y recordamos la función del contenedor, es que ese calor que está ingresando tiene que removerlo del equipo, más el calor que está generando la fruta a través del proceso de respiración. Ahora sí, voy a la convección. El calor se mueve a través de la circulación o el movimiento de un fluido. ¿Qué es un fluido? Vamos a entender que el aire es un fluido, ¿ya? Ahí hago la referencia al aire acondicionado, entonces, ahora, que es una forma de mover el calor a través de la convección. Importante acá, los refrigerantes, en su forma de vapor, gas o líquido, son fluidos, por lo tanto, es la forma que voy a tener para yo mover el calor en un sistema de refrigeración. Hay de dos tipos, la natural y la forzada. ¿Cuál es esta convección natural? En las zonas frías se utilizan estufas, ¿verdad? En la esquina de la casa prendemos una estufa y termina el calor subiendo y el aire frío bajando. Obviamente este proceso natural es lo mismo que ocurre con las nubes, ¿verdad? Que se está moviendo el aire de manera natural, siempre subiendo el calor y bajando el frío. La convección forzada, aquí tenemos un motor, ¿verdad? Un motor a combustión. El calor pasa a través del intercambiador de calor, del radiador, entregando ese calor al medio ambiente, enfriándose ese fluido para que obviamente el motor esté trabajando de manera apropiada. Eso es lo que llamamos la convección forzada. En el caso del contenedor refrigerado, volvemos al caso parecido al del aire acondicionado, es decir, el aire está pasando a través de un intercambiador de calor, extrayendo el calor generado por la fruta en el transporte, en la respiración, y sacando también el calor que ha ingresado por conducción desde el exterior. Y la tercera forma de mirar este calor es la radiación. La radiación se mueve en líneas rectas como la luz, no calienta el aire, sino que lo atraviesa, aumenta la temperatura de las sustancias u objetos que lo absorben. Este es un concepto bien interesante en lo que es la radiación. ¿Por qué? Porque los colores oscuros en general absorben más calor y obviamente los colores claros absorberán menos calor. Por eso los equipos refrigerados en general son de color blanco, ¿ya? Tiene esa lógica. La absorción de calor por radiación es más baja. Luego menor va a ser la conducción hacia el interior del contenedor y menor va a ser obviamente la afectación al interior del contenedor. Así que por favor, colores oscuros en general en los sistemas de refrigeración o de mantención de temperatura no son buenos. Si tú quieres calentar agua, sí, sería bueno poner en una botella plástica, ¿verdad?, de color negro, pones agua, lo pones al sol y rápidamente se te va a subir la temperatura y es producto de eso. Ahí tenemos el ejemplo típico de una fogata donde uno se acerca y siente ese calor, ¿verdad? Esa es la radiación. Bueno, la radiación está presente obviamente en el contenedor desde el exterior hacia el interior. Los sistemas de transferencia de calor en general utilizan la conducción y la convección como los dos elementos más relevantes o más importantes para poder cuidar y proteger de la temperatura a lo que está adentro, en este caso una nevera, una oficina, un motor. Uno de los elementos importantes que tiene en el caso de los camiones refrigerados, los trailers y de los contenedores reefer, obviamente es su aislación, ¿ya? La aislación es una mezcla de componentes metálicos, ¿verdad?, que son lo que le dan la rigidez, la parte de protección también, de acero inoxidable, y en el interior una aislación térmica que es espuma de poliuretano de alta densidad, que le permite dar esa rigidez al contenedor y por otro lado la posibilidad de que el calor no se mueva tan rápido de un lado a otro. Ya vimos que el calor siempre se va a estar moviendo y se va a mover por donde más fácil sea obviamente ese movimiento, ¿ya? Entonces los espesores van a ser relevantes en este caso. El espesor del contenedor refrigerado es mayor para mantener obviamente temperatura por mayor tiempo. Lo que es la maquinaria de refrigeración del contenedor, ¿ya? Tenemos ahí dos temas importantes a destacar, que ya habíamos dicho que el calor lo íbamos a mover desde el interior hacia el exterior y que ese calor, ¿cierto?, lo íbamos a remover lo más rápido
posible o más rápido de que ingrese, ¿ya? En general vemos en este cuadro las dos zonas, digamos, del contenedor, la parte exterior o ambiental, lo que uno puede ver, ¿cierto? Es la zona más caliente del equipo, la zona donde se produce la alta presión, la alta temperatura, que tiene que ver con el compresor y el condensador dentro de la unidad de refrigeración. Y en la parte interior, que es lo que no visualizamos, está el intercambiador de calor, llamado evaporador, y también una válvula que va a permitir controlar ese refrigerante. Y volvemos al caso de cómo movemos entonces el calor de un lado a otro. Obviamente aquí va a ser a través de esta convección forzada, ya que el refrigerante va a absorber calor del espacio interior, ¿verdad?, del contenedor a través del proceso de evaporación. O sea, ese refrigerante interiormente se va a evaporar, se va a transformar en gas, en un gas de mayor temperatura porque absorbió, y para luego nuevamente volver al ciclo en general. Bueno, aquí un ejemplo rápido de un sistema de refrigeración, de sus componentes, ¿verdad? El controlador, el cerebro, que permite obviamente monitorear en todo tiempo, en todo momento, la temperatura, las actividades del contenedor, alertar en caso de alarma. El compresor, el evaporador, ya lo habíamos mencionado, el condensador, los sensores de temperatura, que nos van a permitir monitorear, ¿verdad?, la temperatura durante todo el proceso de transporte, una válvula de control, y eso sería entonces el proceso. Ese es el contenedor. En general todos los fabricantes manejan esta misma lógica, con distintas capacidades, obviamente, cada una de ellas diferenciándose, pero esa es la forma en que el contenedor realiza la función de mantener la temperatura, a través del movimiento del calor desde el interior hacia el exterior. Recuerden ese detalle siempre. Importante también dentro de la lógica de lo que hace el contenedor es cómo el contenedor controla la temperatura. El contenedor refrigerado en general tiene un rango de operación que permite la logística, que va desde los más 30 grados centígrados, pasando por el 0 grados centígrados y hasta los menos 30, menos 35, menos 40 o menos 60 inclusive. Hoy día bastante más conocido por el tema de la pandemia. El transporte de la vacuna, por ejemplo, requiere a veces temperaturas de mantención muy profunda. Bueno, hay equipos que hoy lo pueden realizar. En este caso, si vamos al contenedor, tenemos dos formas de entender cómo funciona el contenedor. El contenedor va a entender una carga fresca, chill cargo, perecible, entre los menos 9,9 grados centígrados, menos 9,9 grados centígrados, hasta los más 30. Esa es la lógica de funcionamiento de la carga fresca. Y de los menos 10 grados centígrados hasta los menos 30 o menos 40 y hacia abajo, es lo que el contenedor va a entender por carga congelada, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque el contenedor va a estar monitoreando constantemente la temperatura de acuerdo a lo que yo le diga que haga. Si quiero transportar bananos, mi banano va a ser 13 grados centígrados, por ejemplo. Ese número, 13 grados centígrados, el controlador lo entiende como que es un número de carga perecedera. ¿Qué significa esto? Que la unidad de refrigeración va a trabajar en modo de modulación, con control de temperatura, y los sensores de suministro, es decir, lo que están abajo del equipo, no va a permitir que baje más que 13 grados centígrados la temperatura para la mantención. Es decir, que en el viaje hacia los 12 metros de un contenedor de 40 pies, para que vuelva, va a haber un periodo donde va a estar absorbiendo el calor en ese tiempo, y nuestra temperatura que está retornando va a ir disminuyendo lentamente. Es en el caso real o general de un contenedor de banano. No podemos ir más abajo, porque significa dañar la fruta, ¿no? El banano es sensible bajo esas temperaturas, 12,5 grados centígrados, se vuelve sensible a esas bajas temperaturas. Por lo tanto, el contenedor va a preocuparse de ello. Ahora,
en el caso del congelado, se invierten los roles. Mi función va a ser que en el retorno de aire, si mi set point es menos 18 grados centígrados, ese retorno esté a menos 18 grados centígrados. Por lo tanto, mi suministro va a ser mucho más bajo que eso, para poder compensar esa diferencia. Entonces aquí es muy relevante, obviamente, de que no se cometan errores, ¿verdad? En el proceso, seteando el contenedor a la temperatura apropiada. Otro elemento importante respecto a esta lógica de cuando seteo la temperatura es que los motores del evaporador, que son los responsables de mover el aire en el interior del contenedor, van a estar trabajando en alta velocidad, o sea, van a mover más flujo de aire cuando estamos hablando de carga fresca, y por el contrario, carga congelada, el motor evaporador va a estar funcionando a una temperatura, a una velocidad más baja. ¿Okay? Eso con la lógica de mantener, obviamente, el control en todo tiempo de la temperatura, de no generar mayor cantidad de calor, porque los motores obviamente también generan su propio calor, y no requieren de tanto volumen de aire circulando. La fruta, ¿verdad?, fresca o la carga perecible requiere de un movimiento mayor de aire comparativamente con lo que es un congelado. Hablemos sobre la remoción de etileno. Habíamos hablado de algunas del etileno en sí, que era una molécula, ¿verdad?, hormona natural, que era la responsable de la madurez de la fruta. ¿Qué alternativas de remoción de etileno existen hoy? La primera es la tradicional ventilación en un contenedor o en una cámara. Tú al abrir la ventilación ya estás generando un intercambio gaseoso. En muchas de las frutas que se mueven, que se trabajan, que se exportan, no puede estar sin oxígeno, ¿ya? La ventilación tiene que estar en cualquier grado abierta, permitiendo este intercambio gaseoso. Ahora, lo que está en el exterior, ¿cierto?, es aire ambiente, que tiene una carga de nitrógeno, una carga de oxígeno y algo de dióxido de carbono, pero algo más relevante es la humedad. La humedad es lo que va a compensar lo que ocurre dentro del contenedor. Una de las características de un proceso de enfriamiento en general es la deshumidificación, la pérdida de humedad dentro de una cámara. Aquí en el aire acondicionado, en esta sala que estamos, está ocurriendo ese proceso. ¿Verdad? Sentimos aquí confort, estamos frescos, pero este aire se está secando y está ocurriendo en el evaporador. En el evaporador existe ese proceso. Por eso vemos afuera, ¿verdad?, que está cayendo agua. Siempre uno está mirando esa gotita, de repente a alguno le ha caído en la cabeza ahí involuntariamente. Dice, esa agua, ¿de dónde salió? Bueno, esa agua es humedad que está saliendo de las salas que se están manteniendo. Bueno, en el caso del contenedor refrigerado ocurre lo mismo. Por el drenaje del deshielo está ocurriendo este proceso de deshidratación. Y una de las características, volviendo al concepto del fruto climatérico, es que esa pérdida de peso puede ser desde el 3 hasta el 5% durante un viaje marítimo, ¿ya? O sea, hay una alta pérdida de peso producto de la deshidratación. ¿Cómo se compensa esto? A través de la ventilación. Al abrir la ventilación está ingresando aire desde el exterior y está entrando también humedad. Humedad que obviamente ayuda a compensar esta pérdida. Junto con ello, obviamente, otros gases como el etileno, ¿cierto? Otros volátiles también están saliendo. Aquí he destacado tres, básicamente, procesos o alternativas de remoción de etileno. La primera se llama oxidación. Es un proceso, obviamente, que se realiza a través del uso de medias químicas, ¿ya?, que es lo que bioconservación realiza, a través del permanganato potásico, en este caso, en el nuestro. Este permanganato transforma la molécula de etileno y otros componentes químicos como el H2S en el NOx y el H2S, que son sulfúricos o sulfurosos, y muchos otros componentes orgánicos volátiles, ¿ya?, eliminándolos obviamente del aire, que es lo que hacemos, eliminándolos del aire, evitando el daño que pudieran ocasionar.
la molécula de metilciclopropeno, o 1-MSP, también es otro concepto utilizado en la post-cosecha para la eliminación del etileno. Es capaz de bloquear en forma específica receptores de la fruta, solo que es invasivo, actúa en la fruta. El ozono también es otro oxidante, ¿verdad? Es una molécula muy inestable y constituye un oxidante fuerte precisamente por esta necesidad de captar electrones para estabilizarse, ¿ya? Es un proceso químico que destruye la molécula de oxígeno, y ese oxígeno liberado tiende a unirse a otra molécula de O2 y ahí forma el ozono, ¿ya? Contarles un poquito sobre el proceso de oxidación, donde bioconservación trabaja. Muy característico para ustedes es este color púrpura que tienen los pellets o esferas de producto, ¿ya? Esto son arcillas, ¿ya? Minerales porosas, y que en conjunto con permanganato de potasio permiten limpiar el aire de esta molécula que estábamos hablando, que era el etileno, gases volátiles orgánicos, varios de ellos son los causantes de olores o señales químicas que ya habíamos mencionado, que llamaban la atención de las esporas de hongo para generar hongos. Y interesante de hablar sobre este color, ¿ya? Es característico este color púrpura vivo cuando está activa el permanganato de potasio, y vira a un color marrón cuando ya comienza a desgastarse, ¿ya? Químicamente ocurre un proceso llamado adsorción, no absorción. Un detalle semántico importante, ¿no? Hay dos cosas aquí. La adsorción, que es lo que hacemos nosotros, es una reacción química donde en la superficie del producto, en este caso traído por el aire, la molécula de etileno es en contacto con este químico, se destruye, se separa molecularmente, generando agua y CO2, ¿ya? Pero se destruye la molécula de etileno. O sea, no hay una retención, que sería el concepto de absorción, cuando se hace parte del elemento. En este caso es químico y esa molécula se destruye, no hay más. Lo que va a ocurrir es una degradación de este permanganato de potasio y que se va a transformar en elementos fertilizantes al final de su vida para la tierra. Ya vamos a ver en detalle en qué se transforma. El modo de acción. En la gráfica aquí vemos esta absorción en realidad con D, absorción química. Como vemos que en la estructura de las arcillas porosas, esta molécula ingresa por esta cavidad, ¿verdad? Cada pellet poroso puede ser llenado de aire en todo su interior, y en el centro vamos a tener actividad química donde va a haber molécula de etileno que se está destruyendo. Aquí en el ejemplo, la molécula de etileno, que aparece de color negro, es absorbida en la estructura del poro de la arcilla y reacciona con el permanganato de potasio, que es de color rojo. En la fase 2 de este modelo de oxidación química, ¿ya? Ahí tenemos ¿cierto? El etileno, tenemos el permanganato de potasio, la reacción química, esta decoloración que ocurre entre el activo y el gastado, y obviamente como producto, ¿qué es lo que queda? Dijimos dióxido de carbono, agua, óxido de magnesio y hidróxido de potasio, ¿ya? Estos son fertilizantes de la tierra. Para una vez que podemos decir, bueno, ¿qué hacemos con lo que nos queda en destino? Bueno, puede ser sacado y llevado a una disposición final de cuidado, de protección. Bueno, bioconservación, a través de sus familias de media, obviamente se ha especializado en esta absorción de gases. Recordemos el concepto de que lo que estamos aquí filtrando es el aire, siempre el aire. No estamos en contacto ni con la fruta ni con algún elemento físico, ¿ya? Esto es netamente una reacción que ocurre en el aire, ¿ya? A través de carbones, de medias químicas féricas,
extruidos y también mezclas químicas. Estas son algunas de las gamas de productos que manejamos en las aplicaciones, donde ustedes están más familiarizados con el tubo de permanganato, ¿verdad?, para esta oxidación. También se encuentran los sachets y las máquinas para las cámaras frigoríficas. Dentro de las aplicaciones, ya puntualmente lo que significa los tubos es la ubicación del contenedor en la zona de aire de retorno. Ahí se está siendo ubicado, ¿verdad?, el filtro, la parte de aire de retorno. Ahí el aire es donde está recibiendo toda la carga, digamos, de la respiración, con gases, con volátiles, para poder ser, destruido, en este caso, la molécula de etileno. En el caso de los sachets, el sachet va en cada una de las cajas, está siendo protegido, ¿verdad?, en todo tiempo. Este es un papel quirúrgico que usamos de DuPont, de Tyvek, para colocar dentro de este sobre permanganato, permitiendo obviamente el cuidado y la absorción en todo tiempo de los gases que están ahí en contacto, digamos, con la fruta, desde el inicio hasta el término del viaje. Esa es una de las diferencias importantes. El sachet nos cubre en todo el tiempo de transporte, no solamente cuando la carga esté dentro del contenedor. Los tubos requieren que obviamente el aire esté siempre circulando. Veamos algunos casos de éxito. El aguacate es uno de los productos que hoy está siendo más transportado, obviamente comparativamente está siendo muy demandado este fruto en muchos mercados. En el sur, acá en Sudamérica, tenemos a Perú, una gran potencia exportadora hoy en día. Chile también, ya muchos años atrás. Colombia ha incrementado notablemente su producción ya en Centroamérica y Guatemala. Y ni hablar de México. México es el productor por muchos años ya de la mayor cantidad de aguacate para consumo interno y también para exportación a su mercado natural, como es el norteamericano, en Estados Unidos. Pero también tenemos en Sudáfrica, en Israel, en Australia, muchos países que están produciendo y exportando este fruto. Bueno, los resultados obviamente en combinación con atmósfera controlada han sido notables, con sobre 45-60 días de transporte. Es sin duda uno de los frutos que más beneficio tienen al cuidarse del etileno, y es muy sensible al etileno. Ahí, bueno, tenemos pruebas de laboratorio respecto a estos ensayos que hemos realizado, ¿verdad?, con controles con y sin Bion. Les había hablado también del mango como otro producto también que se beneficia muchísimo respecto al tema del etileno y también de la prevención de la astragnosis, también como una enfermedad característica de post cosecha. La papaya también en mercados de nicho interesantes. Brasil exporta muchísima papaya, México también. Y bueno, en el caso del plátano, como le llamamos en España y en Chile puntualmente, es el banano tradicional, ¿verdad? Es sin duda sigue siendo la fruta más exportada en el mundo y de mayor consumo y que lo sigue haciendo. Es una fruta, como ustedes sabrán, de consumo anual. Siempre tenemos que tener en nuestra casa un banano. Lo mismo, obviamente, que dentro de los productos que hay que cuidar y que van teniendo cada vez mayor demanda en los mercados más distantes, es que este tipo de soluciones, como la de la atmósfera y de la eliminación de etileno en todo tiempo, permiten extender la vida útil de la fruta lo más posible. También en vegetales tenemos buenos resultados, ¿verdad?, con brócoli, con zanahoria, en este caso, productos de más de 10 días de prueba, ¿verdad?, típico tiempo de vida en casa, hacen que sea una solución
muy válida también para las neveras, o sea, en casa. La fresa, producto no climatérico, también se fija en ese característico moho o hongo blanco, digamos, que aparece ahí, muy característico, la botrytis en este caso. El penicillium, habíamos hablado, en las naranjas, en los limones, también se evita este colapso que existe producto de que los gases volátiles están girando, están llevando esporas y están atacando obviamente la fruta más sensible. Y algunas hierbas también que permiten extender el tiempo de vida. Ahí vemos una aplicación en esta fotografía de una caja de banano, donde el sachet, muy importante que el sachet quede sobre el nudo, ¿ya? Esa es una zona, es una cámara que se forma y que ya habíamos hablado recién de la convección, ¿verdad? El calor internamente dentro de la bolsa tiende a irse hacia arriba y el frío hacia abajo, a pesar de que obviamente todo esto va a estar envuelto por un aire, ¿cierto?, que está enfriado, pero internamente dentro de la bolsa va a existir otro clima, ¿eh? Este clima hace que el aire caliente se tienda a ir hacia arriba. Obviamente que los gases de la respiración de la fruta van a estar arriba, va a ser el mejor lugar donde ese sachet pueda trabajar. Bueno, y ya entrando a un tema que tiene que ver con una buena práctica para la exportación de fruta y tratando de administrar un poco el riesgo. Siempre, obviamente, el riesgo va a estar presente si obviamos algunos de los temas que hemos mencionado hoy día. Lo que hablamos de buenas prácticas que aseguren, obviamente, que los productos sean entregados en buenas condiciones, mantenciones preventivas o cuidados, obviamente, va a minimizar cualquier tipo de daño, obviamente, en el destino. Dentro de estas buenas prácticas o administración de riesgo está la elección de un empaque apropiado. Obviamente que lo que hoy nos convoca es hablar sobre productos frescos, sobre el banano, ¿verdad?, que son cajas perforadas que va a permitir que el aire ingrese al interior y evitar cualquier obstáculo que ocurra en eso. Ese empaque obviamente tiene que estar en buenas condiciones, ¿eh? En buenas condiciones de tolerar una humedad elevada dentro del contenedor. En el caso de la fotografía muestra también un empaque de carga congelada, que es un empaque rígido, o sea, sin perforaciones. Ahí la carga obviamente tiene que estar a punto de transporte previo a que se ingrese al contenedor. Dentro de las buenas prácticas ya habíamos comentado algo sobre la importancia de setear, o sea, poner la temperatura apropiada en el contenedor. No es lo mismo hablar de grados Fahrenheit, no es lo mismo hablar de grados centígrados, ¿verdad? O sea, 0 grados Fahrenheit son menos 18 grados centígrados. Cualquier fruta o vegetal a esa temperatura, por poco tiempo de exposición, se puede ver muy dañado. Entonces ahí hay que poner la atención en eso. Preenfriar el contenedor para mover el calor residual. Esto ha sido por muchos años un mito dentro de la industria de los contenedores. El contenedor idealmente tiene que ser preenfriado, pero horas antes de ser cargado, ¿ya? No es necesario que esté todo el tiempo funcionando. Obviamente esto genera desgaste innecesario de energía y la temperatura dentro del contenedor te baja rápidamente entre 25 o 30 minutos en el caso de carga fresca. En el caso de carga congelada obviamente va a ser 1 hora y media o 2 horas a llegar al menos 18 cuando está el contenedor sin carga. Entonces esto es relevante. También en el lugar donde se realiza. Si es un lugar cerrado, es una bodega donde controlamos la temperatura, no va a haber mayor inconveniente. Pero si tenemos un contenedor frío y abrimos las puertas del contenedor, ese calor que está en el exterior va a ingresar al contenedor, ¿verdad? Va a aumentar primero rápidamente su temperatura y segundo, toda la humedad que está en el exterior se va a condensar en el interior, generando obviamente agua y provocando también que se ponga resbaloso para la operación de carguío o manipulación en sí de la carga.
Y la remoción de calor es clave, obviamente, para el proceso del transporte, ya lo habíamos mencionado. Apagados la unidad de refrigeración mientras se carga. Aquí también es otro tema que traía consultas en el tiempo de los contenedores. Era si había que apagar o no el contenedor. Y la respuesta es sí. Hay equipos que vienen con un genset, con un generador ¿verdad? Que le está suministrando energía constantemente al contenedor refrigerado. En esos casos, obviamente, se detiene el contenedor, se detiene el generador para poder hacer el proceso de carga lo más rápido posible. Eso es muy importante, cargarlo rápida y eficientemente. Cerramos el contenedor y luego arrancamos el generador y, obviamente, el contenedor refrigerado hasta que la temperatura se estabilice. Bueno, ya habíamos hablado que idealmente los productos deben ser preenfriados previamente a la temperatura deseada. Debemos chequear los productos durante el carguío, las unidades de refrigeración y camiones en general. Ya habíamos comentado que están diseñados para mantener esa temperatura, no para disminuirla, pero obviamente en este proceso de exposición a una temperatura constante de 13 grados, obviamente todo va a tender a que esto se haga o se estabilice lo más rápido posible. Solo que en la práctica y en un contenedor de banano esto toma entre 40 a 47 horas. ¿Ya? No es rápido, no es instantáneo, esto toma tiempo. Lo más rápido que se puede hacer, lo mejor para el fruto, para que no exista obviamente mayor pérdida de peso. Si se fijan en los contenedores hay mucha agua que está saliendo, que está cayendo frecuentemente, constantemente desde el contenedor. Esa agua viene de la fruta, o sea, es deshidratación que está ocurriendo, así que ojalá que siempre se pueda tener esa consideración. Ahora, esto ocurre, me permito poner este cuadro, este gráfico, a través para explicarles sobre el calor específico y la respiración. Cada fruta tiene un valor específico por sí, por su cantidad de agua, por su cantidad de materia, digamos, de proteínas en el interior, que lo hacen ser más rápidos o más lentos para la extracción de calor. Como las frutas y los vegetales siempre tienden a tender a un factor que es el 1, ¿ya? Va a ser lineal esa bajada de temperatura. Si lo comparamos con, por ejemplo, un trozo de carne al cual yo necesito sacarle calor, el calor específico de un trozo de carne va a ser del orden del 0,3, del 0,5, comparativamente con 1. O sea, si vemos los números, mientras más pequeño, más fácil va a ser sacarle el calor que, obviamente, al número más grande. En este caso, todas las frutas y todos los vegetales siempre van a tender a ese número mayor, por lo tanto va a ser mucho más difícil el sacarle el calor. Y el contenedor reefer, en este caso, va a tomar más tiempo para poder hacerlo. Bueno, también recordar de que obviamente las paredes del contenedor tienen que estar siempre ¿verdad? Permitiendo que el aire esté circulando de manera apropiada dentro del contenedor. Ya hoy, después de tantos años, la containerización, la containerización existe, obviamente que ya la línea roja todos la conocemos, de que no puedo superarla porque si no el aire no va a estar volviendo al contenedor. Ya también, muy importante que los pallets también permitan que el aire fluya sin ningún inconveniente, en el caso obviamente que se utilicen. Si va a carga suelta, obviamente eso va en el piso, el contenedor está diseñado a través de los canales T para que el aire fluya sin problema y vaya buscando la manera de ingresar a cada rincón del contenedor. Y bueno, si bien hoy día ya prácticamente este tipo de pallets, que es un poco más angosto, no se está utilizando, sí es bueno destacarlo por lo siguiente. Si se fijan en el piso, ¿ya? En el centro, hay unos cartones. ¿Ya? Esos cartones están puestos ahí para evitar que el aire vuelva antes a la maquinaria de refrigeración. Eso sí que es muy relevante, por favor, siempre ténganlo en cuenta. La maquinaria, en este caso, estamos mirando el contenedor desde las puertas hacia el fondo. El aire viene desde la maquinaria por el piso, llega a la puerta del contenedor y sube por la carga para volver hacia el retorno. Si existen lugares que están abiertos en el piso,
el aire va a buscar la parte más fácil para poder escaparse. Entonces no va a llegar ese aire hasta la puerta y antes va a retornar a la maquinaria. Por lo tanto, va a haber un diferencial de temperaturas en el centro o cerca de la maquinaria que en las puertas. La parte más alejada del contenedor suele ser siempre la que está sufriendo o que está más complicada con este tipo de operaciones. Y es justamente la primera fruta que uno ve al momento de terminado el viaje. Entonces suele producir ese impacto, digamos, si no se ve. Lo que mencionaba, el aire tiene que fluir por las cajas del pallet, ¿verdad? Para mantener una estabilidad, que todo esté homogéneo en cuanto a las temperaturas. Y este cuadro también muestra las estivas apropiadas. Obviamente una estiva cerrada siempre va a ser mejor para que lo que estábamos hablando, el aire se mantenga en flujo constante sin ningún inconveniente y evitar obviamente que existan los puntos o bolsas de aire caliente en distintas partes del contenedor porque se está devolviendo el aire obviamente donde no lo necesitamos. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de que haya podido ser valioso para ustedes, para el desarrollo de sus actividades y esperamos vernos próximamente. Muchas gracias.